versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Amén. Ya la dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero decirte que usted es un propósito de Dios. Amén. Amén. Jesús, te amo. La iglesia repita conmigo, el Señor El Señor cumplirá cumplirá su propósito su propósito en mí. en mí. Amén. Amén. Dios tiene un propósito y un plan contigo. Amén. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un número más dentro del vasto universo. Tú no eres un número al azar. Tú eres un propósito de Dios. Amén. Dios pensó en ti antes que el mundo fuese. Él ya sabía cómo ibas a ser. Amén. Él iba a saber tus gustos, tus deseos, tu personalidad, tu aspecto, tu altura. Él sabía todo. Tus decisiones. Él sabía las posibles variantes dependiendo de tus decisiones que iban a ocurrir, que no ocurrieron, pero si hubieras tomado una decisión distinta, hubiera ocurrido. Él sabe tu vida y las posibles vidas que hubieras tenido si hubieras decidido distintas decisiones. Amén. Él sabe todo, pero Él tiene un propósito contigo. Y ahora, dentro de este plan de un Dios tan soberano, tan grande, tan exacto, ¿por qué después de decir Jehová cumplirá su propósito en mí, Emilio, dice: no desampares la obra de tus manos, tu misericordia es para siempre? Amén. Pone dos atributos en el propósito de Dios. Pone el atributo de la misericordia y el atributo de la protección. No desampares la obra de tus manos. Amén. Si Dios ha diseñado un propósito para mí, ¿por qué lo protege y lo establece en misericordia? Porque aunque han establecido un propósito sobre mí, Él sabe las decisiones que yo puedo tomar, sabe mis debilidades, sabe mis errores, y Él extiende misericordia y protección para que vaya con cuidado por lo que Él ya ha determinado. Dice la Biblia que nosotros andamos en las obras que Él ya preparó de antemano. Mi vida está en las manos de Dios desde el momento que yo elegí seguir a Cristo. Él hubiera querido que yo lo hubiera elegido antes. Yo lo elegí a los 19, por desgracia, Michael. Viviendo en una casa cristiana, empecé a ser cristiano desde los 19 y de los 20 para adelante verdaderamente lo conocí. Pero Él estableció un cuidado en mi vida desde que lo acepté. Su misericordia vino a mi vida, ¿para qué? Para avisarme de mis errores, Emilio. Y dijo: no hagas esto, pero lo hizo. No hagas lo otro, también lo hizo. Pero su misericordia y su protección están en mi vida. Mirad, quiero decirte que los hombres de la Biblia no son tan distintos a mí, Víctor, ni a ti. Porque Elías, Michael, hacía descender el fuego de Dios, pero versículos después pide la muerte en el enebro. Qué constante, qué diferencias, ¿verdad? Aquí mato a 850 y aquí pido: Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Os voy a hablar de Pedro, alguien que se parecía mucho a ti y a mí. Sí, a ti y a mí. Y pecaba como tú y como yo. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Distintos gustos, deseos y pasiones, pero estaba sujetado a nosotros. Pedro, podríamos decirle que era el primero para todo. El primer discípulo en la lista, Sangar. El primer discípulo que hablaba. El primer discípulo que decía. El primer discípulo que se atrevía. El primer discípulo que se enfrentaba. Hubo un instante que le dijo: ¿qué dice el pueblo de mí? ¿Quién es? Y era Pedro, el primero de siempre. Dice: unos dicen que eres Jeremías, otro Elías o alguno de los profetas. Y ahora dice: ¿y vosotros? No lo está diciendo a Pedro, le dice: ¿y vosotros? ¿Quién dice soy? Pues cállate, deja que hable Juan o Andrés. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: bienaventurado, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. El primero en entender el misterio de Cristo fue Pedro, el que lo publicó. Pedro fue el primero que caminó por encima del mar. El único hombre, aparte de Jesús, en toda la historia
que ha desafiado la ley de la gravedad y empezó a caminar por encima del mar. ¿Quién eres? Yo soy, dime que vaya. Y yendo empezó a caminar. Cuando vienen al Getsemaní, ¿quién es el primero en defender a Cristo? Pedro. Saca la espada y le corta la oreja defendiendo al Señor. En la Santa Cena, ¿quién es el que dice que no lo va a vender ni lo va a traicionar? Todos lo decían, pero Pedro, el primero, sube un peldaño más pincho y dice: aunque todos estos te vendan, yo no lo haré. Ole de verdad. Pedro el primero en todo. Pero ¿sabes qué pasa? Que era el primero en hablar, el primero en defender, el primero en revelar los misterios de Dios, pero también fue el primero que después de que caminó se hundió. Fue el primero que escuchó en el Getsemaní decir: Pedro, el que espada mata, espada morirá, guarda tu espada. Era el primero en decir que todos estos te van a negar, pero yo no. Y luego fue el primero en negarlo 3 veces y aún el tercera con maldición. Llamados santos a hombres pecadores. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Dios cuenta con cada caída de nosotros. ¿Quién de aquí no quiere dar más a Dios? Que me lo diga para orar por él. ¿Habrá alguien aquí que no quiera dar más a Dios? ¿Habrá alguien aquí que desee ser carnal? Nadie. Todos deseamos amar a Dios. Todos deseamos crecer. Todos deseamos alcanzar, ¿verdad, hermanas? Pero a veces nuestro deseo no llega a la realidad. A veces decimos y no hacemos. Prometemos y no cumplimos. Llamados santos con personas pecadoras. Jehová cumplirá su propósito en ti. Dice la Biblia: estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Hay un verso de la palabra Adán que dice: en tu mano están mis tiempos. Le basta a Dios meter en su mano toda tu vida entera para guardarte. No necesita utilizar las 2 manos, Michael. Con una es suficiente para guardarte desde que nazcas hasta que te vayas al cielo. Es que no depende de ti que el propósito de Dios se cumpla. Entendedme como lo digo, también depende de mí. Es que la obra de Dios ya está preparada y tú caminas en lo que ya era preparado, pero a veces yo soy tan majo que un viernes me emociono en un mensaje pastoral y creo que ya me he convertido, Adán. Pero llega el sábado, cuando he dejado la chaqueta pastoral aquí hasta cogerla el lunes, y sábado y domingo creo que estoy ahí ungido como el viernes, pero no, Dani. En vez de caminar en la obra que Dios preparó, camino por otro lado esos 2 días. Llamados santos a hombres pecadores. Pero aunque eres débil, Dios está contigo. Mira qué frase el otro día meditando el Señor me hizo sentir. Dios no te necesita, pero sí cuenta contigo. Yo os necesito, porque si no vendría a la iglesia, ¿a quién predico? Si no vendría a la iglesia, ¿a quién enseño? Si yo llamo a las casas y no me abren, me quedo en el portal. Os necesito. Pero Dios, ¿qué necesita de mí? Nada, pero cuenta conmigo para llevar en este tiempo a la iglesia de hoy. Dios no te necesita, pero cuenta contigo. Y en esos momentos de debilidad, te regalo cómo Dios restauró a Pedro. Porque todos nos sentimos Pedro una vez sangar. Dice la Biblia, ¿cómo llama a Pedro el Señor Jesús? ¿Cómo lo llama? Haciendo la pesca milagrosa. Coge una barca y le dice: echa la red a la derecha. Llevo toda la noche, claro. Que a mí una persona me diría: echa la red a la derecha, pues yo me fío porque no tengo ni idea de pesca. Pero Pedro, su trabajo era ese y posiblemente desde muy joven lo estaría haciendo. Porque el que no servía para vivir para la Torá y meditar en la Torá y saber de la Torá, pues sus trabajos eran muy directos. Y por eso Pedro era del vulgo, gente normal, cotidiana. Y ahora Pedro se dedicaba a eso. Pedro se dedicaba a eso. Es como que a mí me quieren aprender del mercadillo. Pues me pueden aprender, pero difícil lo tienen, porque llevo toda mi vida. Y ahora le dice: echa la red a la derecha. Y claro, el veterano, el de la experiencia, le dice: llevo toda la noche.
Dice, pero en tu nombre, le dijo, me olvido de mi experiencia y me lanzo en fe. En tu nombre echaré la red. Y la Biblia dice que hizo una gran pesca de tal manera que tuvo que llenar las dos barcas, porque llenó la suya y llamó a la del vecino para llenarla. Claro, yo ahí lo entiendo. Que esa obra, Pincho, la haga el Señor Jesús para llamar a un pecador al arrepentimiento, que muestre su gloria, para llamarlo, lo entiendo. Pero ahora ha pasado más de 3 años. Y la Biblia dice que Pedro le niega, y la tercera con maldición. Y la Biblia dice que Pedro desea dejar ya de ser discípulo, por eso se fue a pescar. Porque él tenía una promesa, Mike, que le dijo el Señor: si me sigues te haré pescador de hombres. Dejarás de ser el pescador de peces para vivir para mí, ser pescador de hombres. ¿Y qué pasaba? Que la promesa no se cumplía. Y dentro de ese propósito que no se cumplía en Pedro, lo negó 3 veces, se hundió en el mar, quitó la oreja a uno y el Señor le reprendió. Una vez le dijo, no vayas a la cruz, y le dijo, apártate de mi enemigo. Claro, y se vino abajo, y cuando negó al Señor, dice la Biblia que Pedro se fue a pescar. Lo que estaba diciendo es, el propósito, la promesa que Jesús me dijo, no se ha cumplido en mí, porque me he caído y he sido muy débil durante estos 3 años. No he aprendido la lección. Pero ahora dice la Biblia que el Señor, después de estar resucitado, se les aparece. Ya ahora los discípulos están pescando. Y ahora dice la Biblia que un hombre aparentemente desde la orilla les dice, echad la red a la derecha. Ahora ellos, claro, es como que una frase típica en nuestro pueblo, por ejemplo, en la iglesia, que digamos, porque la iglesia de Ollón, y todo el mundo dice, es un altar de adoración. Esa frase se le quedó marcada a Pedro. Echar la red a la derecha. Le miró a los discípulos y les dijo, sí, sí, y echar la red a la derecha. Lo ha vuelto a decir. Dice, es el maestro. Y la Biblia dice que echando la red a la derecha, hubo el mismo milagro para darles a entender que era el Señor Jesús. Esta es la aplicación. En el llamamiento de Pedro usó el milagro de la pesca. Pero para restaurar a Pedro, después de que lo negó 3 veces, después de que le cortó la oreja a Malcolm, después de que le dijo, enemigo, apártate de mí, y después de tantos tropiezos, usó el mismo milagro para restaurarlo. Jehová cumplirá su propósito en ti. Pedro, que me estás escuchando, que el Señor te ha dicho que tiene un propósito contigo, una promesa de Dios, que vas a dejar de ser pescador común para ser pescador de peces. Y solamente tú ahora ves eso, tropiezos, debilidades, caídas, errores, promesas sin cumplir. Le dices al Señor y no llegas, lo deseas y no lo alcanzas. Tengo una promesa para ti, que es esta: el milagro no depende de tu fidelidad, depende de su misericordia, porque le hizo el milagro cuando le llamó, pero también cuando fue infiel, cuando le llamó, pero también cuando le negó. Es que el Señor se ha empecinado con tu vida. Dije el otro día una frase y la vuelvo a decir, y quiero que me entiendan, que la va a captar. En el momento que has conocido a Jesús, te has buscado la ruina, porque no hay nadie que invite a Jesús a su corazón y ya quiera desecharlo de él. Porque si desechas a Jesús de tu corazón, Michael, tendrás el vacío del tamaño de Dios. Y el vacío del tamaño de Dios, ¿con qué lo vas a llenar? Si la Biblia dice que el cielo lo abre y lo cierra como si fuese un pergamino. Si la Biblia dice que con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Si la Biblia dice que en la palma de su mano caben todos los huecos del mar. Si la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El mar un día, el mar rojo lo vio y se dividió. El Jordán lo vio y se echó para atrás. Por su palabra todo fue creado. Si tú quitas de tu corazón a este Dios tan grande, ¿con qué lo vas a llenar? Serás el hombre y la mujer más infeliz que hay en el mundo entero, que teniéndolo todo no tendrás
Dios ha empecinado con tu vida y quiere tratarte y bendecirte. De ti depende cómo quieres que Dios te arregle la vida, utilizando Él un bisturí que abre, anestesia y cierra y no pasa nada, o coge la espada y se salpica la sangre. Dios te ama mucho y sobre ti está la misericordia de Dios y sobre ti está la protección de Dios. Tiene un plan Dios contigo. Acude a Él. Dios te ama. ¿Te lo crees? ¿De verdad? ¿De verdad que sí? Dios te ama. Claro que sí. Dios me ama. Dios te ama. Que os lo podría pintar más fácil y más bonito y que diríais amén. Pero es como el Señor me lo ministra. Estás en la mano de Dios. Te lo prometo que no es tan difícil el problema que tienes. Que no sabes por lo que estoy pasando. Lo sé. No soy adivino. Te lo prometo que no es tan difícil el problema como tú lo dices. Dice la Biblia, porque esta breve y leve tribulación momentánea. Amén. Sangar, a nuestras tribulaciones Dios las llama breves y leves. Pero si el dolor es de verdad, si me quita el sueño, si me quita las ganas de tirar hacia adelante, si finjo sonrisas delante de la gente y luego lloro en la almohada, si tengo que tomar pastillas para poder dormir porque no puedo avanzar. Amén. Amén. Esta breve tribulación momentánea no es comparable. Claro, es que estos problemas no son comparables con la gloria que viene. Amén. Viene una gloria tan extraordinaria para aquellos que hayan deseado vivir en el propósito y en el plan y en la voluntad de Dios, que a lo que tú llamas grande, Él llama leve. Que a lo que tú llamas me está durando demasiado, Él le llama breve. Porque si todo lo que tú has vivido lo comparas con la gloria que Dios tiene para ti en el presente y en el futuro, entenderás lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en mitad de la cárcel dijo, regocijaos. ¿Cómo que me regocije? Si no estoy en una convención predicando, ni estoy en un hotel, si estoy en la cárcel, si estoy sentenciado, si me van a matar, si tengo la carta escrita de mi sentencia. Sí, regocijaos en el Señor siempre, porque no es lo mismo estar feliz que estar gozoso. El gozo es un fruto de Dios, la felicidad es momentánea, la felicidad lo pueden alcanzar cualquier mortal, ateo o creyente, pero el gozo inefable del Espíritu de Dios, eso solamente lo tienen aquellos Pedros que caminan en medio del desierto, pero han decidido confiar en el manantial y beber de su agua y saber que lo va a llevar al otro lado. Discípulo que estás en una tormenta, que has obedecido al Señor y el Señor te ha dicho, vete a otra ribera. Tú te has encontrado con una tormenta en vez de con una bendición, porque tengo que decirte que aunque vivas en obediencia y vivas en voluntad, creciendo y caminando para ir a otra ribera, no estemos exentos a que se levanten tormentas. Pero aunque no estemos exentos que se levanten las tormentas, sí tenemos una promesa, y es que en medio de la tormenta Jesús se le apareció y les dijo, yo soy, no temáis. Y el Pedro que se hundió obedeciendo porque caminó, la Biblia dice que lo cogió, lo levantó y lo llevó de nuevo a la barca. Si tú te quedas en tu barca, si tú te quedas en tu vida cómoda, si tú te quedas en tu comodidad, en tu círculo cómodo, te lo aseguro, podrás estar más seguro, pero te perderás muchas bendiciones. Pero yo hoy en este día te invito a que camines en el propósito de Dios. Sí, va a haber mares, habrá momentos que habrá Goliaces como David, habrá momentos que habrá cárceles como Pablo y Silas, habrá momentos que habrá hornos como Sadrach, Mesach y Abednego, habrá momentos que habrá fosos de Danieles como le pasó a Daniel. Sí, los
los que se aventuran a salir de la barca podrán experimentar cómo se hunden, pero también podrán experimentar cómo el Señor los coge de la mano, los levanta y les dice: adelante, yo estoy contigo. Dios tiene un propósito contigo. Amén. Vive para Él. Amén. No hay nada más bonito que saber que estás haciendo lo que Dios quiere para ti. Amén. De verdad, Alfonso, que a veces es difícil. Claro. Sí, sí, es difícil. Es que si en mi pequeño mundo soy yo mi Dios, mi mundo es muy pequeño. Pero si en mi mundo le dejo entrar a Dios y me mete en su mundo, podremos vivir mucha gloria de Dios. Amén. A veces nos preguntan a los pastores: ¿qué tal es ser pastor? Ya te lo digo yo: lo más difícil del mundo y lo más bonito. Pero cuando entiendes el plan que Dios tiene para ti, y no estoy diciendo que seas pastor, que quién sabe, puede ser, lo ha hecho conmigo, porque no lo va a hacer contigo. Pero cuando entiendes lo que Dios tiene para ti, Amén. no hay nada más bonito en la tierra. Créanme, no hay nada más bonito. Llévate este verso a tu corazón, grábatelo y escríbelo en tu alma. El Señor cumplirá su propósito en ti. Amén. No dice mi propósito, sino su propósito. Amén. Porque yo creo a veces que Dios me llama por aquí, Amén. pero mis frutos son por allá. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios en tu vida? Te amo, Jesús. Examina el fruto que estás dando. Amén. Porque si yo, por ejemplo, digo ser maestro y nunca doy un estudio, no soy maestro. Si yo digo ser pastor y nunca pastoreo, no soy pastor. Identifica en dónde Dios te usa. Amén. Y ese será el propósito que Dios tiene para ti. Habrá veces que quieras ser apóstol, Michael. Resulta que el Señor te quiere como barrendero del culto. Te digo que siendo apóstol serás el hombre más infeliz del mundo, y siendo barrendero serás el hombre más feliz del mundo. Dios tiene un propósito contigo. Amén. Qué bonito es ver a hombres que han dedicado toda su vida entera, Te amo, Jesús. y cuando ya llega el momento de irse con el Señor, que digan: he hecho todo lo que tenía que hacer. Amén. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Amén. El mayor legado que un hombre pueda dejar es caminar en las obras que Dios ama. Vive para el Señor. Amén. Ámalo de todo corazón. En el nombre de Shalom, Jesús. Elohim, Adonai. Te amo, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.